Muchas gracias. Buenas tardes, señora presidenta. Muchas gracias a todas las señorías aquí presentes. Es un placer, por supuesto, comparecer en esta sesión. Son muchas las comparecencias que se han solicitado y, por lo tanto, voy a tratar de sintetizar los dos motivos fundamentales por los que estamos hoy aquí. Una es para explicar una de las normativas que hemos pasado ya a primera vuelta por el Consejo de Ministros y que, por lo tanto, vendrá más temprano que tarde a esta Cámara y en la que ustedes pueden hacer incorporaciones y otra serie de aportaciones como les parezca oportuno, y después sumamos naturalmente aquella relacionada con las actividades del Gobierno en relación a los precios de la luz. Sin embargo, primero quisiera aprovechar la oportunidad para iniciar mi intervención mandando un mensaje de cariño a todo el pueblo de La Palma, mi solidaridad con las familias afectadas, que naturalmente están pasando por unos momentos muy difíciles. Afortunadamente se está abriendo camino desde el primer minuto un ejercicio de solidaridad enorme por parte del pueblo, por parte de las administraciones públicas, un ejercicio de responsabilidad pública que yo creo que es muy notable. Y estuve también allí presente, donde anunciamos que estamos desde el Ministerio de Consumo trabajando en determinadas medidas que tienen como objetivo incrementar la protección de las familias afectadas y hacer que en estos momentos tan difíciles y tan duros para ellas, pues lo último que se tengan que preocupar es de cuestiones vinculadas a relaciones contractuales que, pues naturalmente, en muchos de los casos no van a poder seguir siendo satisfechas, pero podrían seguir siendo cobradas. Y en ese sentido hay una serie de preocupaciones con este tipo de cuestiones que nosotros tendremos que resolver. Y usando, por supuesto, todos los mecanismos, desde la figura del consumidor vulnerable hasta los que procedan. También aprovechar que hoy es el Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos. Saben ustedes que en nuestro país, pues como los países del entorno, tenemos un sistema desarrollado agroalimentario y de distribución y de consumo, pero que hay una parte de esa alimentación que se pierde, que se desperdicia desde la cosecha hasta el consumo minorista, que se calcula, se estima que es hasta del 14%. Naturalmente, eso no es solo una pérdida directa, sino que todos los recursos que se han utilizado para la producción de esos alimentos, estamos hablando de la tierra, del uso de la energía, del agua, la mano de obra, etcétera, también se han desperdiciado y son también recursos que asimismo generan una huella en el cambio climático a través de la emisión de gases de efecto invernadero. Esto es una problemática que desde el Ministerio de Consumo estamos contemplando desde el primer momento, como saben ustedes, porque alguna vez lo hemos planteado, tanto aquí como en el Senado, y entendemos que el nivel actual de desperdicio alimentario es insostenible y tenemos que poner en marcha medidas adecuadas, y hemos empezado incorporando una de esas medidas en el proyecto de ley, en el anteproyecto de ley que presentamos hoy aquí, que es el motivo por el que comparecemos a petición propia y que yo creo que va a ayudar a adoptar esas medidas que son necesarias también a escala mundial y local para incorporar pues tecnologías, soluciones innovadoras y nuevas formas de trabajar y buenas prácticas que nos permitan ir reduciendo esos niveles tan elevados e insostenibles de desperdicio alimentario. Por lo tanto, voy a distribuir la intervención en dos partes. La primera parte es explicar este proyecto de ley de modernización, partiendo de la idea que hemos también traído a colación varias veces para contextualizar, y es que en nuestro país, bueno, pues llevamos 40 años con un déficit democrático en esta línea de trabajo, en la que los abusos y fraudes de grandes empresas en nuestro país pues han sido generalmente impunes por la falta de recursos suficientes de la administración pública. Auténticos casos de estafa conocidos como pueden ser el Dieselgate o las cláusulas abusivas, las cláusulas suelo, han tenido una respuesta desde la administración pública a efecto de sanción prácticamente nula, a diferencia de otros países. Esto es una materia que ya hemos trabajado aquí, hemos discutido sobre ello y ahora este anteproyecto, que es de modernización y de régimen sancionador, viene a resolver la parte, digamos, procedimental, proporcionándonos un instrumento para resolver este tipo de laguna que no habíamos podido hacer hasta ahora. La segunda cuestión es que en materia de la normativa de consumo
está obsoleta, porque en los últimos 10 años pues, se había dejado de lado y, por lo tanto, estaba la necesidad de modernizarla, sobre todo porque los hábitos de consumo en esta última década se han transformado, igual que se han transformado las relaciones comerciales, igual que se ha transformado en última instancia la tecnología. Por lo tanto, esta ley que venimos a presentar y que, insisto, es un anteproyecto y, por lo tanto, van a ustedes tener la oportunidad de trabajarla en el ámbito de las enmiendas y demás en esta Cámara, tiene dos partes, la parte relacionada con el régimen sancionador y la parte relacionada con la modernización. El régimen sancionador es algo que, para que nos entendamos, se trata fundamentalmente de tener un instrumento que permita al Gobierno ser capaz de sancionar, junto con las comunidades autónomas y otras autoridades competentes, aquellos casos de fraudes y de abusos que se han acreditado en diferentes ámbitos, sin perjuicio de la vía penal, sin perjuicio de otras vías donde pudiera tener otra línea de trabajo. Esto viene también a cumplir un punto del acuerdo de Gobierno, por lo tanto, también con esto estamos dando avances en la línea del cumplimiento del acuerdo de Gobierno, que ya saben ustedes que para nosotros pues, es lo que dota de legitimidad a todo el trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno y desde el Ministerio de Consumo muy particularmente, y decirles que durante estas 4 últimas décadas han sido las comunidades autónomas las encargadas de desarrollar pues todas las competencias sancionadoras, pero el Gobierno central, digamos, no había hecho sus deberes, a diferencia de esas comunidades autónomas que sí que lo habían hecho para intentar, bueno, pues proteger a las personas consumidoras, a su ciudadanía, ante ese tipo de eventos que algunos han sido más conocidos como los que ya he citado, como el Dieselgate o las cláusulas suelo, pero que en otros casos pues han sido mucho menos conocidos, bien fuera porque tenían una incidencia menor en términos globales, bien fuera porque solo obedecía al ámbito de una sola comunidad autónoma. Esta modificación que proponemos en la ley tiene como objetivo, naturalmente, ser capaz de incorporar este mecanismo sancionador para el Gobierno, para el Estado, pero, al mismo tiempo, ser capaz de complementarlo y hacerlo siempre respetando absolutamente y pulcramente todas las competencias de las comunidades autónomas que, como decía, son las que hasta ahora han desarrollado esta herramienta. Pero con la configuración actual, como les decía, y con los casos que hemos puesto de relieve y que ya hemos traído con un poquito más de detalle aquí mismo, se ha puesto de evidencia que había una insuficiencia o, lo que había dicho antes, una laguna. Por lo tanto, nos dotamos de un instrumento que permite hacer frente a infracciones, por ejemplo, de la siguiente tipología, que puedan afectar a la unidad de mercado y a la competencia del mismo, por ejemplo, que tengan incidencia en varios Estados miembros, que se produzcan a través de Internet si el infractor no está localizado en España, o para aquellas infracciones que afecten a consumidores de varias comunidades autónomas, pues que además existan mecanismos de colaboración. De hecho, un pequeño paréntesis para explicar que desde el Ministerio de Consumo, desde la Dirección General de Consumo, hemos puesto en marcha un proyecto piloto para mejorar la colaboración entre las comunidades autónomas cuando reciben denuncias masivas por parte de la ciudadanía, cuando se refieren a los mismos hechos. Desde el 1 de julio del 2021 se ha puesto en marcha este proyecto piloto para un tratamiento colaborativo de todo este tipo de denuncias, para mejorar la eficiencia, para generar sinergias y para, en última instancia, poner a disposición todos los recursos de todas las administraciones para poder cumplir el objetivo que es, naturalmente, el de proteger a la ciudadanía. En el caso de la recepción por parte de varias o de todas las comunidades autónomas de una denuncia sobre los mismos hechos, la Dirección General asume la centralización de las comunicaciones iniciales con la parte denunciante y las empresas denunciadas, llevando a cabo una labor de investigación que, en el fondo, lo único que tiene son dos objetivos: determinar en qué comunidades autónomas habría consumidores afectados y, por tanto, qué comunidades autónomas tienen legitimación para llevar a cabo las actuaciones. Insisto, las competencias están ahí. Y, en segundo lugar, hacer una valoración inicial de la fundamentación de la denuncia. Por lo tanto, así, digamos, estamos maximizando
mejorando e incrementando la eficiencia en la colaboración entre las comunidades autónomas y el Gobierno central, respetando pulcramente todas las competencias y permitiendo cubrir las lagunas que existían hasta este momento. El régimen de sanciones va a ser, como no puede ser de otra forma, efectivo, proporcionado y disuasorio, cumpliendo el doble objetivo de proteger a la ciudadanía y evitar que las empresas tengan incentivos para cometer algún tipo de fraude y abuso. De hecho, la propia existencia de la norma, la propia existencia de este instrumento ya de por sí va a desincentivar con mucha probabilidad este tipo de comportamiento. Básicamente porque hasta ahora este comportamiento ha quedado impune. Por lo tanto, una empresa podía saber que si iniciaba un proceso de fraude o de abuso, pues al final no iba a tener una penalización. En el momento en el que este instrumento existe, aunque no haga falta que se ponga en marcha, ya las propias empresas pues van a ser mucho más reacias a salir a hacer ese tipo de actividades. Las sanciones pueden ser de hasta 1 millón de euros o de 8 veces el beneficio ilícito obtenido. Cuando las infracciones tengan dimensión europea, pueden tener hasta un 4% del volumen de negocio anual del empresario en España como sanción, y de forma adicional a la multa pues se podrán imponer sanciones accesorias como el comiso de mercancías, el cierre de establecimientos o, en definitiva, una política que tiene el objetivo de que pueda existir como herramienta disuasoria. Como decía también anteriormente, todo esto sin perjuicio de las otras vías, que pueden ser las civiles, las penales o de otro orden que les pudiera corresponder. En definitiva, se trata de dotarnos de un instrumento que yo creo que va a permitir al Gobierno hacer frente a muchos abusos y fraudes, insisto, sin necesidad incluso de usar el instrumento. Esto es algo muy importante. Corregimos de esta manera un déficit democrático. Hay que pensarlo en términos casi panorámicos. En este momento, en una infracción que cubriera el perfil, por ejemplo, del Dieselgate o de la cláusula abusiva, es decir, que tuvieran lugar en varias comunidades autónomas o en toda una Unión Europea incluso, quedaba sin sanción en nuestro país y sin ningún tipo de perjuicio para la empresa y, por lo tanto, sin ni siquiera poder evitar el riesgo moral que eso supone cuando un Estado es incapaz de hacer frente a ese tipo de comportamiento. Y con esto pues lo resolvemos con un régimen sancionador que es efectivo, proporcional y disuasorio. Y la segunda parte refiere a la modernización. Como les decía, pues en las últimas décadas pues las políticas de consumo en nuestro país, y esto ya lo hemos hablado alguna vez aquí en esta misma sala, han sido dejadas de lado, honestamente. Así como la cultura del consumo en otros países de la Unión Europea y, por supuesto, en países anglosajones, es una política mucho más desarrollada, con instrumentos legales, regulatorios mucho más preparados. En nuestro país pues ha sido dejado de lado, y eso nos ha llevado pues a que efectivamente nuestra regulación, nuestras normas se hayan quedado obsoletas frente a grandes transformaciones, no solo sociales sino también económicas y digitales, que tienen que ver, como lo decía al principio, con el cambio de hábitos, especialmente relacionados con los hábitos digitales o de comercio online. La pandemia ha promovido que cada vez haya más consumo online, que cada vez haya más relaciones comerciales y contractuales online, pero esto no era un fenómeno de los últimos 2 años. Esto es un fenómeno que viene arraigando de hace bastante tiempo y al que había que adecuar una normativa para defensa de las personas consumidoras. Cada vez más empresas, por lo tanto, utilizan las redes sociales, Internet, los servicios de información para vender su producto, para publicitarse y para otras herramientas comerciales. Pero mucha de esta información puede ser perfectamente falsa, se puede lograr a partir de la venta a través de un tipo de pago distorsionado, o puede ver, en definitiva, una serie de incumplimientos de lo que nosotros entendemos que son relaciones comerciales justas. Y en este sentido, lo que hacemos es transponer la Directiva de Modernización y aprovecharla e incorporarla en este anteproyecto de ley. Por ejemplo, ¿qué se incorpora en este proyecto? Pues, por ejemplo, hablamos de la calidad dual de los productos, pasándose a considerar como desleal la comercialización de un bien como idéntico a otro comercializado en otros Estados miembros, cuando dicho bien presente una composición, unas características significativamente diferentes. Es decir, en el fondo es un intento de engañar al consumidor. Hablamos también de publicidad encubierta, una publicidad que tiene los servicios de la sociedad de la información y a las redes sociales como ámbitos en los que la práctica comercial, pues este tipo de práctica comercial, pues también debe ser considerada como engañosa. Y, por ejemplo, y esto es algo que
todos como personas consumidoras, los que estamos aquí, que en algún momento lo somos, lo habremos sufrido en algún momento, cada vez es más habitual que determinado consumo de servicios, incluso también de bienes, pero sobre todo de servicios, se haga en virtud de las puntuaciones que se van viendo en determinadas plataformas que ordenan ese tipo de consumo. Hablamos de cuando se hace un viaje, hablamos de cuando se compra un producto cualquiera, y nos fiamos de las puntuaciones, nos fiamos de las reseñas, lo que nos deja vulnerables ante la posibilidad de que ni esa puntuación se corresponda con puntuaciones reales donde detrás haya un consumidor que realmente lo haya practicado, y están dejándonos en última instancia vulnerables frente a prácticas que intentan manipular ese tipo de información en cualquier sentido. En este caso, lo que hacemos es incorporar esos puntos para considerar la práctica consistente en esos cambios de la puntuación como publicidad engañosa y desleal, cuando no se está justificado, porque así sucede, que detrás hay personas reales haciendo las reseñas o que detrás lo que hay es un empresario que no está cumpliendo con la normativa tal y como quedará finalmente recogida, es decir, con justicia y con sustancia frente a lo que nosotros consumimos habitualmente. Hay otro elemento muy similar a este, que es que cuando, por ejemplo, nosotros accedemos a una búsqueda de un viaje, por ejemplo, vamos también a otra plataforma donde no solo nos fiamos de la puntuación, no solo nos fiamos de la reseña, sino que al mismo tiempo el orden en el que nos aparece puede ser distinto si lo hacemos desde nuestro ordenador o si lo hace desde otro ordenador. ¿Por qué? Pues porque ahí hay una serie de algoritmos que son capaces de reconocer determinados registros que hay en diferentes ordenadores, en diferentes usuarios, y que nosotros, como consumidores, desconocemos el motivo real que hay detrás de ordenarlo de esa manera. Con la norma esta lo que tratamos es de mejorar enormemente la transparencia para que quede claro por parte de la empresa oferente por qué está establecido en ese orden, qué tipo de criterio se ha utilizado. Ustedes saben que estos son prácticas comerciales que están mucho más desarrolladas que la regulación, en la que se utilizan algoritmos, en la que se utilizan determinada recogida de datos, incluso de las aplicaciones que utilizamos por servicios móviles, y se nos dan productos personalizados e incluso con precios personalizados. Y, por lo tanto, nosotros no somos capaces de adquirir una conciencia de la panorámica, de una visión panorámica de lo que estamos consumiendo. Creo que eso puede ser corregido, y lo que hacemos al transponer esta directiva es ser capaces también de cambiarlo. Al mismo tiempo, clarificar todo lo que tiene que ver con la transparencia, con el reparto de responsabilidades cuando hay tres actores, un intermediario, un proveedor y el comprador final, para que quede claro después cuáles son las responsabilidades en caso de que en esa relación contractual pues hubiera después una queja, una demanda, pues que todo el mundo supiera qué responsabilidad tiene la plataforma de intermediación con respecto a ese contrato final. Hay otras muchas más cosas que podría ir incorporando, pero en cualquier caso creo que será suficiente con este resumen de elementos que son muy cotidianos, es decir, que puede parecer menores, pero que como los ejemplos que he puesto, a veces muy vinculados al consumo, digamos, de ocio, tienen que ver con prácticas muy habituales que están sujetas a procesos, desgraciadamente, de fraudes y de abusos. Pongo un ejemplo más para terminar, y es el de la reventa de entradas. Saben ustedes que en el ámbito cultural hay unos procesos que se han puesto de moda en los últimos años, por los cuales determinados agentes utilizan herramientas informáticas, conocidas como bots, para comprar de manera masiva entradas, de tal manera que las compran a un precio bajo en comparación con lo que después lo venden. Se trata de la reventa de toda la vida, pero de manera sistematizada para que el precio pues pueda sacarle una ganancia adicional. Al hacerlo de esa manera, prácticamente se está quedando sin posibilidad
el oferente, el vendedor original, de poder ofrecer a un precio asequible esas entradas a su público. Hablamos sobre todo de conciertos, hablamos de producciones culturales a gran escala. Esto queda prohibido con este tipo de utilización y existen mecanismos suficientes en la ley para que esto pues, no pueda suceder, cosa que desgraciadamente pues, en este momento está sucediendo. Entonces, esta norma viene a cubrir otra serie de deficiencias que les planteaba anteriormente, pues hacen no solo que el precio de la entrada sea más alto, sino que lo que hacen es que haya ciertos agentes intermediarios, que sería muy generoso decir que eso es intermediación, que incrementan sus beneficios a costa de subir el precio de las entradas. Y finalmente decirles, por lo que dije del desperdicio alimentario, que en este anteproyecto de ley aparece un punto recogido para contribuir a reducir el desperdicio alimentario. Saben ustedes que las empresas de supermercado, las empresas de distribución minorista de alimentación tienen la posibilidad de bajar sus precios, de hacer determinadas ofertas, pero la normativa actual establece que cuando se pone un producto en oferta, se tiene que poner junto con el mismo el precio que tenía antes de esa oferta, y ese precio tiene que ser el mínimo de los que haya estado vigente en el mes anterior. ¿Eso qué hace? Sin entrar en complejidades, lo que significa es que desincentiva a todos los supermercados a bajar el precio por motivos de caducidad de producto. Yo veo que un producto está a punto de caducar y que lo voy a tener que retirar del mercado, podría bajar el precio muchísimo. Eso es lo que en el sentido común es lo normal. Sin embargo, la normativa actual, con objeto de prevenir otro tipo de prácticas en otro tipo de ámbito, establece que si eso es así y lo bajas prácticamente a cero, ese precio va a afectar a futuras promociones. Por lo tanto, la empresa que está pensando también en una viabilidad de medio y largo plazo no tiene ningún incentivo para hacer una rebaja del precio de manera alta, importante, de productos que están a punto de caducar. Con esto corregimos esta cuestión, permitimos, por lo tanto, que esta rebaja del precio no afecte a esa cuantificación ya que se tiene que poner al lado del precio rebajado y, por lo tanto, estimulamos, por decirlo de alguna manera, que las empresas puedan en última instancia, pues cuando se acerca la fecha de vencimiento del producto, de caducidad, pues puedan hacer unas ofertas, reducir el precio de manera bastante notable para que de esa manera pues pueda la gente consumirlo. Es una contribución que puede ser modesta y que desde luego tiene que ir acompañada de otra serie de procesos integrales y estructurales, pero que ya incorpora este anteproyecto de ley, que ya hemos comunicado con los supermercados y con las empresas del sector y que lo han acogido con bastante gratitud. Dicho esto, pasamos al segundo ámbito. El segundo ámbito es el del precio de la luz. Trataré de ser también sintético, con objeto no solo de poder responder a sus preguntas con más tiempo, sino sobre todo y muy particularmente porque hasta cierto punto gran parte de lo que dijimos en las últimas comparecencias sobre esta materia no ha cambiado. Es decir, nosotros seguimos teniendo tensionado el mercado energético y nosotros tenemos un mercado mayorista donde se establecen los precios de la energía que está funcionando a través de un sistema, el sistema marginalista. A través de las directivas europeas se optó por ese sistema. Es un sistema que se está demostrando ser muy poco eficiente, que está permitiendo que exista un gap, una brecha para muchas tecnologías que produce una serie de beneficios extraordinarios que se conocen como beneficios caídos del cielo, y esa tensión en el inicio de la cadena, en el inicio de los precios de la energía, pues amenaza con trasladarse al eslabón final de las cadenas, que es el precio de la luz o el de la factura de la luz. Saben que por el medio hay una serie de componentes sobre los que nosotros estamos tratando de afectar. Bien, la causa que nos movió a comparecer aquí a principios de este año, que fue algunos grupos lo pidieron como si la causa fuera Filomena, pero ya pudimos debatir sobre ello y sabíamos que no era la Filomena lo que ocasionaba esas tensiones energéticas, y el tiempo nos ha dado la razón porque no ha habido Filomena en los meses siguientes y ha seguido tensionado. Esas causas siguen estando ahí
Y les tengo que decir que, según aparecen los mercados de futuros, estas tensiones van a continuar más tiempo. Son tensiones que tienen que ver con varios factores geopolíticos, factores de suministros del gas, tienen que ver con factores de cómo funciona el mercado marginalista, y cuando uno observa cómo están operando los agentes económicos en el mercado de futuros, que son contratos que se establecen para que en su vencimiento se puedan tener lugar a los precios acordados en el día de hoy, pero tiene un mercado secundario, donde ahí también se produce cierta especulación, pero que nos sirve como señal para anticiparnos y saber lo que va a suceder. Las tensiones en los mercados energéticos pueden continuar perfectamente hasta primavera del año que viene, si no más. Por lo tanto, tenemos ahí un problema estructural que nace de varias causas. Una de ellas, y es evidente por cómo funciona el sistema marginalista, es que nosotros somos un país sin gas. Nosotros no tenemos gas, por lo tanto, cuando nosotros queremos cubrir la demanda a nivel nacional con energías que proporcionamos directamente nosotros y que sean más baratas, como pueden ser las renovables, que es decir, todo el conjunto y el abanico de energías renovables, más incluso la nuclear, y eso no lo cubre. Cuando eso no se cubre, evidentemente necesitamos Nada, sí, gracias, Guillermo. Necesitamos echar mano de energías que se importan, y esa energía importada suele ser el gas natural, un gas que además tiene sobre su precio un coste adicional, que es el del precio de los costes de emisión de CO2, que también ha subido para mandar señales en el ámbito de la transición ecológica a escala internacional. En definitiva, las causas que ya valoramos y estudiamos hace más de 6 meses siguen estando ahí presentes, van a durar en el tiempo, desgraciadamente, y el propósito de este Gobierno, como también será el propósito de otros gobiernos afectados por esta dinámica, que es una dinámica internacional y que está operando en todos los países, es conseguir que mientras el sistema no cambie, cosa que sería deseable, es decir, que el sistema no fuera marginalista, porque es un sistema que, insisto, es ineficiente, mientras el sistema no cambie, nosotros seamos capaces de evitar que esas tensiones y subidas históricas de los precios de la energía se acaben trasladando a los precios finales de la factura de la luz. Esta es la misión fundamental del Gobierno de España. He de decirles que no existe en este momento ningún registro riguroso de cómo está la factura de la luz, porque no existe un indicador único. La factura de la luz es algo que es el final de esa cadena. Sabemos cómo está detensionada al principio de esa cadena, suponemos que se está produciendo una traslación, un traslado de esos incrementos, pero depende de muchos factores, como la estructura de mercado del mercado energético en nuestro propio país, depende de los contratos establecidos. No todos los consumidores tenemos el mismo tipo de contrato, no todos los consumidores tenemos el mismo tipo de potencia, no todos los consumidores tenemos el mismo tipo de tarifa. En definitiva, no existe un único indicador que nos esté diciendo de manera clara cómo está variando, ni siquiera de media, la factura de las luces finales, porque en gran medida hay una tarifa que es libre, hay otra tarifa que es regulada, y aún así todavía dentro hay enormes diferencias y enorme heterogeneidad. Pero entendemos que las medidas que estamos poniendo en marcha compensan, mitigan en gran medida, si no totalmente, gran parte de esas tensiones en el origen de la cadena. Pero lo primero que hay que decir es que la clave aquí está en la estrategia a medio plazo, que consiste en invertir en energías renovables lo suficiente como para que la producción de energía, la generación de energías renovables y en las más baratas, pueda cubrir en condiciones normales toda la demanda. De esa manera no haría falta echar mano de las energías que son más caras y que ya te trasladan ese sobrecoste. En segundo lugar, decir que mientras eso sucede, porque eso, como es lógico, son estrategias de país que conllevan varios años, mientras eso sucede, lo que hay que hacer es incidir claramente en la situación coyuntural. La forma más fácil de hacerlo es la parte fiscal. En la parte fiscal permite, reduciendo los ingresos del Estado, permite reducir la parte impositiva, de manera que también, si el sistema funciona bien, se traslada a la bajada de precios.
Ahora haré un matiz sobre ese punto, porque desconocemos en qué momento nos encontramos, pero que evidentemente esto es lo que nos dice la teoría, que podría suponer una bajada de impuestos, podría suponer una bajada del precio, dependiendo de la estructura de mercado. Por eso, el Gobierno, como también anunciamos en su momento en una comisión, bajamos el IVA del 21 al 10%, suspendimos el impuesto de generación del 7%, bajamos el impuesto especiales y, por lo tanto, redujimos prácticamente al máximo el peso de lo fiscal dentro de la factura. Esto hace que estas herramientas hayan podido mitigar y compensar gran parte de las tensiones que se están generando en el inicio de la cadena. Funcionará. Creemos que, desde luego, compensa y mitiga. Lo que no tenemos son indicadores claros, como les decía, de cómo está afectando eso en cada familia, porque, evidentemente, cada familia tiene un contrato distinto y unas tarifas distintas, e incluso hay familias que tienen pleno autoconsumo y, por lo tanto, están fuera de la línea general que estamos marcando aquí. Por otra parte, decirles que todo esto depende mucho de la estructura de mercado. Lo hemos dicho muchas veces, hemos discutido varias veces sobre esto. Nuestro país tiene una estructura de mercado con forma de oligopolio. Hay 3 grandes empresas que prácticamente controlan la totalidad de la compra y las ventas en estas subastas y que, por lo tanto, pues tienen una gran capacidad de intervención sobre los precios de la energía. Esta mañana la vicepresidenta segunda comparecía también, como yo también lo hacía, en la sesión de control y proporcionaba unos datos que les traigo yo aquí de nuevo. Son datos que refieren a que las empresas españolas energéticas tienen unas rentabilidades y unos beneficios muy superiores a los que tienen sus homólogos en otros países. Y esto es el resultado de una anomalía. Y es que, mientras en otros países el nivel de competencia efectiva en el mercado energético es mucho mayor, en España el nivel de competencia dentro de este mercado es mucho menor, porque hay 3 grandes empresas que lo copan prácticamente todo y que, por definición, esa estructura de mercado permite imponer unos márgenes de beneficio muy superiores. El margen de beneficio medio de las empresas energéticas en la Unión Europea es del 10%, en Alemania es del 5% y en España es casi del 20%. Es decir, en España el margen de beneficio de las empresas energéticas es casi el doble que la media de la Unión Europea y bastante más que lo que hay en Alemania. Esto es el resultado, en última instancia, de esa estructura de poder en el mercado energético, que es debido, en gran parte también, a situaciones como la de la existencia de un mercado marginalista en el que, como saben ustedes, pues se proporcionan esos beneficios extraordinarios o beneficios caídos del cielo que aquellas empresas que proporcionan las tecnologías más baratas, pues se ven beneficiadas por precios finales en el mercado, digamos, mayorista más elevados. Y es que el coste de esas tecnologías se suele mantener constante, imaginemos a 20, y de repente la energía se está vendiendo a 180, pues evidentemente la diferencia, el gap, es un beneficio directamente, es un beneficio que no guarda relación con la productividad de la empresa. Simplemente es una ganancia, como se dice bien, caída del cielo. Y eso es lo que hace que, en última instancia, este Gobierno haya puesto en marcha medidas que ya hemos explicado y, por lo tanto, no abrumaré a sus señorías con esta información, pero medidas destinadas a reducir esa cantidad de beneficios extraordinarios y volcarlos en reducir los costes del sistema para rebajar los precios finales de la luz. Junto con ello, pues hemos puesto en marcha una serie de medidas de regulación del mercado energético. Hay una serie de normas que han llegado ya al Parlamento, como la del fondo, que serán discutidas en este Congreso y que todas van a contribuir a reformar el mercado energético y a rebajar los precios de la factura de la luz. Siempre a expensas de que estamos hablando de una cadena que comienza con los precios de la energía y que termina con la factura de la luz, que a cada familia puede ser distinta. Entonces, ahí es donde hacemos toda la intervención, en toda esa cadena. Creemos que lo estamos haciendo bien, creemos que estamos tomando las medidas adecuadas. Nos hubiera gustado que nuestro país dispusiera desde el principio de mecanismos más potentes para que esto, cuando hubiera llegado estas tensiones, estuviéramos más preparados, pero desgraciadamente estos son los mimbres con los que tenemos que hacer la cesta y, por lo tanto, son las herramientas que tenemos.
Y ponemos en alerta también, pues claramente, a todas las administraciones para hacer frente a estas tensiones que se pueden continuar en el tiempo y que, bueno, pues van a exigir de nuevos debates y van a exigir, pues, de mucha atención. Esperemos que efectivamente todas las empresas estén claramente alineadas con el cumplimiento de la ley y de las normas que aprobamos, porque son normas absolutamente necesarias y son empresas que tienen margen suficiente como para asumir este tipo de normativa nueva. Creo que con esto, en resumen, traslado lo que es nuestra preocupación y nuestra intervención y acción política respecto a los precios de la luz. Insisto, he tratado de ser pedagógico, soy consciente de que son temas sensibles, que son temas complicados. No he entrado en temas que hemos tratado en otras ocasiones, como el bono social, el bono térmico y demás. No tengo ningún problema en entrar a la hora de las preguntas, pero la panorámica que les he ofrecido es la panorámica con la que trabajamos desde el Gobierno y en la que nosotros creemos que al final podremos garantizar y proteger a las familias trabajadoras de estos vaivenes del mercado que, si me permiten, ni siquiera es, como dijo aquel milagro económico que acabó en la cárcel, es el mercado de amigos. Ni siquiera es eso. Es que es un sistema que asigna los precios de manera profundamente ineficiente, permitiendo que haya empresas que, sin tener un incremento en los costes, pueden tener beneficios extraordinarios, adicionales, sencillamente por existir en ese mercado. Y eso yo creo que es absolutamente insostenible. Otros gobiernos de la Unión Europea han planteado ya las dudas de manera clara y sus quejas ante las autoridades pertinentes, y esperemos que más temprano que tarde la Comisión Europea y las instancias correspondientes también hagan lo posible por cambiar este tipo de mercado, de designación, el mercado marginalista, porque es verdaderamente un despropósito. Mientras tanto, a nosotros nos toca hacer cosas y eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. A continuación, pasamos a la